combustible de gasolina es generalizado y provoca pérdidas millonarias. Y de hecho nos quedamos muy cortos. Para esto, para revisar las entrañas y ir más de fondo a esto, nos acompaña Gonzalo Monroy, director de la consultoría especializada GMS. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, estuviste escuchando lo que nos decía el representante del legislativo, también el representante de estas empresas como sector afectado. El saldo ya lo conocemos, ya también tenemos la radiografía en dónde están ubicados los estados, las pérdidas económicas, los daños, es decir, ya sabemos qué tiene el paciente desde que comenzó hace muchos años con este mal. Es correcto. Y aquí en este caso incluso tenemos una radiografía incompleta de toda esta parte, porque esta vez estamos hablando únicamente del robo principalmente de gasolinas. Sí. Pemex, por otro lado, también tiene pérdidas no solo de gasolina, también en diésel, en coque e incluso ya en la zona de Veracruz de petróleo crudo. Esto es básicamente por un factor muy sencillo. Algunas básicamente acereras, algunas sobre todo ingenios azucareros, dejaron de comprarle el combustible a Pemex y de pronto empezaron a abastecerse con petróleo crudo, que tiene un mayor poder calorífico en detrimento básicamente de la paraestatal. ¿Por qué estamos diciendo justamente que es incluso más grande de lo que estamos viendo en este diagnóstico? Tenemos una cosa más importante, de que estas son, a final de cuentas, estimaciones. Posiblemente en el mercado negro que se maneja, no solo en esta parte de donde están las tomas, sino en todo el país, estás viendo justamente una subrepresentación. De hecho, se estima, algunas estimaciones lo ponen en cerca de los 9,000 millones de dólares. Estaríamos hablando de probablemente 75% más de lo que Pemex incluso está reportando. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un problema básicamente de la misma naturaleza del negocio. Las autoridades, llamémoslo de la Secretaría de Marina, del Ejército o de las policías locales, siempre van a estar un paso atrás de la investigación. ¿Por qué? Porque eso es básicamente cuando ocurre la toma, en lo que tardan en llegar y encontrar al responsable, pues simplemente ya se fueron. Sí, si no es que se quemaron. Exactamente. O se incendiaron. Ha habido justamente en las mismas tomas clandestinas accidentes que, bueno, terminan siendo fatalidades, ¿no? ¿Qué terminamos teniendo aquí? Tenemos una naturaleza reactiva de las autoridades ante el problema. ¿Cómo se podría revertir? ¿Cómo lo podríamos prevenir o al menos aliviar en una forma aunque sea parcial? Se pueden hacer desde cosas tecnológicas. Hay cosas, por ejemplo, como ponerle un tipo de marker que sería básicamente una degradación a la gasolina para que no fuera operable a la hora de que la estamos transportando, lo cual podría funcionar en algunas partes del país, en algunos segmentos del Sistema Nacional de Refinación, en algunos sectores básicamente donde están los ductos. ¿Por qué solamente una parte? Hay que recordar, y es importante, hacerle notar al público de que cerca del 45% de las gasolinas son de importación. En este caso ya vienen precisamente procesadas para la venta al público. Tenemos otros factores que se ha puesto de que, bueno, una de las soluciones que propone Pemex es incluso perforar y poner más abajo los ductos para que no sean de tan fácil acceso, pero eso no resuelve gran cosa. Nuevos ductos, porque estos ductos son básicamente, en algunos casos, sobre todo la parte del Veracruz y el centro del país, son básicamente de inicios del siglo pasado. Estamos hablando de 1920, 1930. O sea, ya tienen una vida útil que ya la rebasó. Tienes justamente una parte que se puede tomar de la experiencia de huracanes que la tuvo CFE, es básicamente tener centros de control espaciados, pero puesta en unos nodos muy específicos. Aquí en este caso terminamos en una cosa, y a riesgo de caer en el cliché, de que es parte de la voluntad política. Tú podrías poner ahí una cuadrilla de trabajadores para tener una acción rápida sobre las tomas, pero como lo vimos ahorita, el poder de fuego del crimen organizado no es poca cosa. Sí. No sería injusto meter a los trabajadores a ese matadero expuestos. Tienes otros temas incluso más interesantes, como es la nueva reconfiguración de ductos, ponerlos con unas aleaciones que ya no van a ser nada fácil que puedan ser perforados. Sí. Permanentemente, y esa es la verdadera desgracia, es que todo esto parte a final de cuentas de la corrupción y de la impunidad. Como nos mencionaba hace unos minutos el senador, se pueden poner leyes, hacer cada vez más difíciles y cada vez con mayores penas. Pero cuando tienes una impunidad reinante en el país, no solo en los hidrocarburos, sino casi en toda la cantidad de delitos, terminas teniendo crímenes inculpables.
Por otro lado, tenemos justamente la parte de los distribuidores, que en un momento o en un primer momento existían algunos que formaban parte y le daban despacho o salida a ese combustible robado, que hoy ya está fuera de control. Sí. Y hoy justamente, ¿cómo lo podremos revertir? Pues bueno, ahí tiene un gran trabajo tanto la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, como el Servicio de Administración Tributaria, estar cada uno detrás de ellos, y es parte de la reforma, hacer una regularización de los cerca de 12,000 estaciones de servicio que tenemos en el país. Sí, vamos por partes entonces en ese sentido, Gonzalo. Es decir, ya teníamos el diagnóstico, como mencionamos, desde hace muchos años de lo que estaba ocurriendo en esta materia de robo de combustible, qué es lo que ha venido ocurriendo, cuáles son los actores que tienen que ver con esto. Hoy mismo el presidente retoma el tema y pues resalta la gravedad del tema y lo que esperaríamos entonces después de este saldo que, insisto, es terrible, es terrible. Es lamentable. Sobre todo que es otro golpe que lesiona a una institución tan importante como es el Ejército Mexicano, que ese es otro... ¿Es correcto? Es otra materia para otro análisis, pero hoy por hoy hay militares muertos en este sentido. La parte técnica que ya nos estás comentando, ¿es posible hacer? Sí, y ¿no? Sería costo eficiente incluso hacerlo. Y en este caso, ahí cabe justamente la pregunta tanto a la Secretaría de Energía como cabeza del sector, como para Petróleos Mexicanos, que es ahorita básicamente la empresa o la mayor empresa en ese sector, específicamente el transporte de ductos, es si vale la pena tener esa partida de recursos para modernizar esa parte. Es una pelea que se tiene que dar, y otra vez del costo que estamos viendo en vidas humanas no es menor, no lo es. Así es. Tenemos que hacer justamente esa pelea. No solamente en este caso, como yo siempre lo he dicho, no solamente es petróleo y gas, también están todas las demás áreas del sector, y la seguridad es una cosa con la cual no se puede jugar. Gonzalo, gracias por esta explicación. ¿Dónde se te puede consultar? ¿En qué redes? En redes sociales, en Twitter como G. Monroy Energy y en Facebook como Gonzalo Monroy. Cualquier comentario siempre serán bienvenidos. Nada más por último de nuestra parte, porque surge este tema. ¿Crees que en algún momento, si es que se lleva a cabo este tipo de cosas, podemos tener un panorama distinto a esto? Porque llevábamos... Es posible, y hay que hacer una construcción, y en ese caso un poquito de contexto vale la pena. Lo comentábamos fuera del aire. El problema siempre ha existido, pero no en la escala como lo estamos viendo. En el año 2000, Pemex registraba poco más de 500 tomas. Ahorita estamos rebasando o llegando a un número cercano a los 6,000. Es una cosa que ha explotado en dimensión y en magnitud como no se había visto antes. Eso te habla justamente, y regresando un poquito a lo que decía el presidente de Amegas, estamos viendo justamente una falta de coordinación, ¿no? Donde una área de gobierno le pasa la responsabilidad a otra y termina siendo un juego de las sillas donde nadie quiere sentarse al último. Ese es el punto. Eso es una cosa que no puede pasar. Si no existe, por un lado, la implementación técnica respaldada por la seguridad, no solo de las inversiones, sino la seguridad de las instalaciones, no habrá invento posible para solucionar esto. Así de claro. Gonzalo, muchas gracias. Héctor, muchísimas gracias. Feliz viernes. Igual.